tal, amigos? Me da muchísimo gusto que una vez más estén conmigo en este su programa Habla el Pueblo, Utanca. Para mí es un gusto que me permitan entrar a sus hogares por medio de este canal, su televisora favorita. Vamos a tener unas pláticas sobre un tema que se está tocando ahorita aquí en Campeche, porque hay el 10º Encuentro Nacional de Ensayistas Tierra Adentro. Es muy importante esto, que ustedes sepan lo que se hace en cuanto a lo que es cultura, y en este caso, un solo campechano, que es el señor Eduardo Huichín Sosa, que es escritor y ensayista, es mi primer entrevistado. Así que, bienvenido, Eduardo, y me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación para estar conmigo en este canal de la televisora campechana. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Pues yo creo que lo primero sería pues que nos diga quién es Eduardo Huichín Sosa. ¿Quién eres? Bueno, es un tanto curioso de describir las cosas que estoy haciendo o he hecho. Regularmente en las solapas de los libros me describo como músico de rock y escritor, pero actualmente también, aparte de esas dos funciones, tengo una banda de rock que se llama Doble Vida, y también escribo libros como el que vamos a presentar en este encuentro de ensayistas de Tierra Adentro. También trabajo en la edición, en la redacción de la revista Letras Libres, que es una revista de distribución nacional. Aquí me dice que eres escritor y ensayista. Para que la gente sepa, ¿qué es un ensayista? ¿Cuál es la función de un ensayista? Sí, es una división bastante arbitraria de los géneros literarios, ¿no? Entre la narrativa, la poesía, el ensayo. A grandes rasgos es más o menos lo que los géneros, la forma de acercarse a un texto. Por ejemplo, cuando se narra una historia, pues pensamos en novelas, cuentos, el género narrativo. Cuando se expresan ciertas imágenes poéticas o ciertas emociones o ciertas descripciones donde no hay un relato, se habla de poesía, ¿no? Los poemas que todos conocemos. Pero entonces hay un tercer género que combina también lo que es la reflexión, combina las opiniones personales, pero no es el género, digamos, del tipo científico que va después de una investigación, ni tampoco es del género como de los tratados, donde después de una recopilación de fuentes bibliográficas se llega a una reflexión, como es la tesis también, ¿no? El género de ensayo es un poco un género reflexivo, pero un poco más libre, ¿no? Hecha mano de las cosas que uno conoce, pero también de la experiencia personal. Entonces vas combinando lo que has leído con lo que has vivido y cómo eso puede llevarte a una argumentación, a una reflexión. Y aparte no está limitado a los temas, puede tratar temas personales, temas sociales como la educación, como el amor, etcétera, como temas mucho más complejos, ¿no? O digamos políticos, sociales, etcétera. Entonces como que es un género de argumentación, pero que no está restringido a un solo tipo de temas, ¿no? Es muy libre. Hay una duda que siempre he tenido he oído que se hace zarzuela, opereta. ¿Qué es la zarzuela? ¿Qué es la opereta? Porque me dices que también te gusta la música del rock. Esto ya es música, es alguien que escribe, ¿no? La zarzuela y la opereta. ¿O estoy mal? Sí, es un tipo de género, digamos, ¿no? Sí, claro, pero esto es nada más como pregunta así. ¿Tú has hecho algo de eso? No, regularmente solamente por una maldición, digamos, de inspiración solamente, o compongo música, solo música, o hago textos escritos. No he podido nunca combinar ambas cosas. Okay. ¿No? Vamos a olvidarnos de eso. Gracias, Eduardo. Ahora, yo creo que es muy importante que nuestros amigos de la televisora pues sepan cómo es que Eduardo Huichín Sosa descubre el ensayo. ¿Cómo te das cuenta que a ti te gusta el ensayo o conoces tú el ensayo? Sí, regularmente cuando uno quiere escribir o empieza a escribir, se va por los géneros, ya sea la narración, haciendo cuentos, ¿no? O haciendo poesía, porque sobre todo en la adolescencia, no sé si alguien del público le ha pasado,
uno quiere expresar sus sentimientos, su tristeza, su alegría a través de la poesía. Y yo, cuando era muy joven, es lo que hacía, ¿no? Expresarlo a través de la poesía. Pero estaba yo en la carrera de literatura, aquí en Campeche, y de repente una chica me rechazó, ¿no? Entonces yo tenía una frustración amorosa en ese momento y no sabía cómo expresarla. Te flechó la chica esa. Ajá, y era psicóloga, entonces fue un rechazo, al mismo tiempo un diagnóstico, ¿no? Que me hizo, ¿no? De que no, tú no. Y entonces no sabía cómo sacar ese tipo de enojo. Era época navideña. Entonces lo que hice yo fue escribir un texto que hablaba de Navidad y a través del pretexto de la Navidad sacar un poco de las frustraciones o de las iras, etcétera. Me quedó un texto que a mí me gustó mucho, que fue muy divertido, donde hago un panorama de lo que pasa, un burlesco de lo que pasa con la Navidad, de los rituales, de las familias. ¿Involucrabas a la amiguita? No, solamente aprovechaba la sensación que tenía de querer desahogarme, pero lo hacía a través de la Navidad. O sea, desplazaba el blanco de mi enojo, ¿no? O de mi frustración hacia la Navidad. Entonces me di cuenta que el texto que tuvo como resultado, me gustó mucho, ¿no? Era muy divertido, te permitía poner una serie de observaciones de la realidad, podía uno meter a su propia familia, podría uno citar a autores, o sea, como que te daba un amplio panorama para divertirme. Entonces, de cierta manera así descubrí, o sea, al encontrar ese texto que disfrutaba mucho escribiendo, me permitió descubrir este género, el ensayo, ¿no? Esta libertad de narrar y al mismo tiempo reflexionar. Bueno, me han comentado que en realidad tienes una trayectoria bastante buena en cuanto a lo que es el ser escritor y ensayista. Pues como campechano, yo también te felicito, porque tú eres campechano, ¿no? Y métele duro. Gracias. Ahora, platícanos un poco de tus obras, de qué es lo que ha hecho Eduardo. Sí, yo tengo 3 libros individuales. He participado en algunos libros colectivos sobre cuentos y ensayos, etcétera. Pero tengo 3 libros individuales. Uno que se llama Escribes o Trabajas, que fue mi primer libro, que me publicó Tierra Adentro. Entonces, en ese sentido, siempre he estado muy unido a lo que es la institución del Fondo Editorial Tierra Adentro y a su revista. Ellos me publicaron mi primer libro, Escribes o Trabajas, que era un conjunto de artículos que había yo publicado en los periódicos de Campeche, donde dividía el libro en 4 secciones. La primera estaba dedicada a qué vivía yo en Campeche, ¿no? Se llama Visitas Guiadas. Entonces hablaba de ciertos aspectos del transporte urbano, las reuniones entre amigos, etcétera. Entonces tocaba aspectos de la cotidianidad en Campeche y de eso trataba la primera sección de mi libro. Entonces las otras eran menos locales y hablaban un poco más de literatura y eso, ¿no? Pero entonces cuando empecé a presentar este libro, que pues Tierra Adentro te lleva a presentarlos a distintas partes del país, me di cuenta, y según me decían varias personas que lo leían, es que se identificaban mucho con lo que yo describía de Campeche. Entonces yo pensaba que era un poco raro, porque yo escribí estos artículos pensando solamente en el público lector de Campeche, ¿no? Local, ¿no? Ajá, y entonces cuando me di cuenta que muchos lectores se identificaban, era porque había algo ahí en la cotidianidad de Campeche que podía ser identificable o era común a varios lugares de este país. Entonces fue muy estimulante descubrir que el ensayo, el género, me permitía conectar lo que sucedía en la ciudad con lo que sucedía en otras partes del país, ¿no? Entonces, de eso trata mi primer libro, Escribes o Trabajas. Ya muchos años después, el año pasado, saqué un libro que se llama Usted se encuentra aquí, que se centra solamente en Campeche, ¿no? Es un conjunto de crónicas distintas desde más o menos 2002 hasta el 2009, donde selecciono ciertos hechos que a mí me tocó vivir, ¿no? Entonces habla desde el campeonato de los piratas, pero no narra lo que sucedió en el partido, sino narra la cola que hice para comprar el boleto. Entonces, que una cola de 4 horas. Entonces, Estás frustrado porque no te atendían. Y entonces, lo que es el pretexto, ¿no? El pretexto que hacer la cola para comprar esos boletos, aprovecho ese hecho para narrar el furor que había por el campeonato, que era el último partido, etcétera. Entonces, también narro otros hechos como cuando reportaron una bomba en el ayuntamiento, ¿no? Entonces ya andaba pasando en el centro y veo que llegan militares y policías y me acerqué para ver qué pasaba. Entonces, yo como un intruso
me pongo, y que fue una falsa alarma, me pongo a narrarlo. Es como ese hecho cambió la cotidianidad, porque regularmente se piensa que en Campeche no pasa nada, ¿no? Entonces pasa un anuncio de bomba y ya cambia todo, ¿no? Y entonces llegan los reporteros que se creían como reporteros de guerra todos y pensaban que estaban arriesgando sus vidas, etcétera. Entonces todo eso lo narro. Era una palomita que habían tronado, un volador. Y entonces todo ese tipo de sucesos que pasaron en muchos años, los narro yo en este conjunto de crónicas que se llama Usted se encuentra aquí, que se centra solo en Campeche. Hablo de los conciertos que ha habido, el concierto del Divo, ¿no? Que fue todo un suceso, un furor, entonces también lo narro. Entonces como que, claro, todo desde el punto de vista del ensayo, pero también de verlo desde un punto de vista irónico, ¿no? Divertido, etcétera, ¿no? Y este tercer libro, que es el que voy a presentar mañana, bueno, el viernes, este viernes, en el encuentro de Tierra Adentro, es un conjunto de ensayos mucho más literarios, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que sean serios o pesados, etcétera, sino también busco dar una visión divertida de cómo acercarse a la literatura. Yo creo que uno de los problemas por los cuales la gente le tiene flojera a los libros o piensa que la literatura es un nicho inalcanzable es porque se piensa que es una cosa muy aburrida, ¿no? Y no, uno de los grandes descubrimientos que tuve en mi vida es saber que la literatura te servía para vivir. Y te servía para vivir también porque te divertía mucho. Entonces, si uno encuentra los autores que le hablan a uno, encuentra las voces que lo diviertan y que puedan contagiarle ese punto de vista irónico sobre la realidad, es uno de los grandes descubrimientos. Y uno no se puede apartar de la literatura una vez que hayas ese punto. Así es. Bueno, amigas y amigos, este es nuestro campechano, Eduardo Cuchín. Y creo que es muy importante saber las ideas que él tiene, cómo maneja él para poder hacer un ensayo o narrar un cuento, ¿no? Y esto es muy importante, que luego lo vamos a comentar en el siguiente blog. Y si usted me lo permite, me voy a un pequeño corte comercial y regreso en un momento.